Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante. Cuando lo tengamos, nos colocamos de pie, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechen, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado de la bondad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, los que no creen, por su desobediencia, tropiezan en la palabra, y ese es su destino. Pero ustedes, ¿quiénes? Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, y en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mantengan buena su manera de vivir entre las personas, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como personas libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro, en este momento nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de tu santa palabra, Dios. Hemos venido dispuestos, Señor, a escucharte y a glorificar tu nombre. No queremos salir de este lugar de la misma forma como entramos, sino que se ha renovado nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestro espíritu, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentémonos, por favor. Aquí vemos al apóstol Pablo dándole continuidad a nuestro tema, al que venimos trabajando desde enero. Y el apóstol Pablo nos está colaborando con la continuidad del tema. ¿Cuál es el tema del año? Una iglesia que guarda la unidad en el Espíritu. Y el apóstol Pedro, en los primeros versículos, nos recuerda que debemos anhelar nuestro crecimiento y madurez. El tema del mes pasado es creciendo
y madurando en el Espíritu, ¿verdad? Y aquí el apóstol nos está diciendo, en los primeros versículos, dice: desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda maledicencia, y deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿para que qué? Para que en ella crezcan. Debemos crecer. El mes de junio ahora nos invita a nosotros a una iglesia que se perfecciona para el servicio. Una iglesia que se perfecciona para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros debemos buscar la perfección en el momento de servir. Para este tiempo ya hemos venido entendiendo lo que es mantener la unidad en el Espíritu, ¿verdad? Al terminar este año, esta comunidad, esta iglesia, debe ser una iglesia que está en función de guardar la unidad y ejercer fielmente el propósito de los discípulos de Cristo en Colombia. O sea, lo que nosotros decimos, que somos una comunidad de amor, que proclama el Evangelio, restaura familias y capacita a los creyentes. ¿Para qué? Para servir a Dios, a la iglesia y a la comunidad. Eso tiene que hacerse evidente en nosotros. No es solamente las palabritas que leemos, las oraciones que leemos ahí de corrido, sino que se haga una realidad en los discípulos de Cristo. Y no lo digo como denominación, lo digo como hijos de Dios, como los redimidos por la sangre de Jesucristo. Tú y yo debemos ser parte de esa comunidad de amor que proclame el Evangelio, que restaure familias, que se capaciten para servir a Dios, para servir a sus compañeros de la iglesia, pero también afuera, a la comunidad. A eso hemos sido llamados. Y para esto, Pedro nos invita a servir de acuerdo al llamado universal que tú y yo tenemos. ¿Sí sabes que tú y yo tenemos un llamado universal? El sacerdocio universal del creyente. Todos somos sacerdotes. Absolutamente todos somos sacerdotes. Los orígenes de esta afirmación de que todos somos sacerdotes está aquí en la palabra de Dios. En el texto que acabamos de leer, ahí está la afirmación y el sustento bíblico donde nos afirma el Señor que tú y yo somos sacerdotes. El sacerdocio universal del creyente. Nuestra base doctrinal debe estar en eso, en que tú y yo somos sacerdotes. Si bien es cierto que dentro de la iglesia hay diáconos, hay ancianos, hay obispos o pastores, esto no significa que ellos son los únicos que tienen la potestad de la predicación de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado la potestad absolutamente a todos. Estos argumentos fueron retomados por Martín Lutero y Juan Calvino y se convirtieron en un principio básico de la iglesia cristiana de nuestros días, nacidos en la Reforma de Martín Lutero. Así que vamos a leer el versículo 4 y 5 un momentico. Así que, en ese sentido, bajo ese precepto bíblico, esta congregación debe levantarse e inquirir en lo que Pedro nos está invitando. Dice: acérquense a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Acérquense a Jesucristo. Que es ¿qué? Piedra viva, desechada por los hombres. ¿Por qué fue desechada? ¿Por qué fue desechado Jesús? Porque no le creyeron y lo crucificaron. Desechado. Aquí Pedro nos está hablando de Jesucristo. Pero para Dios es, ¿qué? Escogida y preciosa. ¿Sí está leyendo usted ahí? Y ahora nos dice Pedro: ustedes también, como piedras vivas, sean, el versículo 5, ustedes también como piedras vivas, sean edificados en una casa espiritual
y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos dice que nos acerquemos a Jesús, que Él es la piedra angular, la piedra viva. En aquellos tiempos, los muros que separaban una ciudad de otra, o tenían límites dentro de una ciudad, habían unos muros internos también dentro de la ciudad, y esos muros internos tenían unas puertas pequeñas que se llamaban, que les decían las agujas. Esas puertas pequeñas les decían las agujas. Y tú ves que tienen unas rocas, unas piedras que dan el marco de las agujas, de las puertas. Y en la mitad, en la parte de arriba, hay una piedra que es la piedra angular, la que le da el sostén a todo ese marco. Donde se quite esa piedra angular, se cae. Lo mismo que pasa con algunos puentes. Eso es lo que Pedro nos está refiriendo aquí, que Cristo es esa piedra que lo sostiene todo. Esas puerticas que se les llamaban en ese tiempo agujas, a esas piedras, a esas puertas se refería el Señor Jesús cuando dijo: es más difícil, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Cristo no se refería a la aguja literalmente, sino a esas puerticas que se llamaban ojo de aguja. Esas eran. Es muy difícil meter un camello por esas puerticas. A esas puertas era que se refería el Señor Jesús. Y aquí él dice, Pedro, que es la piedra viva, la que sostiene todo, y que si nos acercamos a él, nosotros también, como piedras vivas, seremos edificados, seremos parte de la construcción, seremos parte de ese edificio, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. El Señor Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sacerdote ungido por el Señor que se encargaba de hacer cada año los sacrificios del pueblo, ¿verdad? Y ese sacerdote entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina. Ese era el lugar santo, este era el lugar santísimo, y aquí entraba el sacerdote a hacer sus sacrificios por el pueblo, por los que quedaban allá. Y ese sacerdote entraba con su túnica y con unas campanitas en el borde de la túnica y amarrado a una cuerda. Y él entraba a ofrecer sacrificio. Era el único que podía entrar al lugar santísimo después de esa cortina. Si este sacerdote estaba en pecado, al pasar a este lugar inmediatamente caía muerto. Dejaban de sonar las campanitas. Y si allá afuera escuchaban que dejaban de sonar las campanitas, para eso era la cuerda esa larga, para traerlo otra vez afuera. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad, de arriba abajo en dos, y dejó abierto el camino para usted y para mí. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar, y era la muerte por nuestro pecado. Él, nuestro sumo sacerdote, y al morir pagó todo nuestro pecado, y ahora tenemos libre entrada al lugar santísimo y podemos, como dice aquí, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También nos dio el sacerdocio santo. También nos dio esa potestad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Nos lo merecíamos? Muy buenas personas, muy lindos, muy buena gente. No, unos pecadores. Pero Él por su misericordia derramó su sangre y pagó lo que tú y yo deberíamos pagar, la muerte por el pecado. Y ahora nos hace sacerdotes, que ofrezcamos también sacrificios espirituales
de olor grato a la presencia de Dios. Ahora el versículo 6 dice, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, otra vez la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No será avergonzado. Tú crees en el Señor Jesucristo, no te vas a avergonzar. Pero dice, para ustedes, los que creen, Él es precioso. ¿Para quién es? Cristo es precioso, ¿para quién? Para nosotros. Es hermoso, ¿verdad? Yo les digo, yo estoy enamorado de un hombre y se llama Jesucristo. Muy enamorado. Ustedes los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Nosotros que creemos, no seremos avergonzados. Tú y yo, tú que crees, no serás avergonzada, no serás avergonzado. Pero aquel que no cree se va a tropezar y va a caer y se va a tropezar con la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta, enfrenta y se convierte en una piedra para aquellos que no creen. Los que no creen en Jesucristo son los que más se preocupan por argumentar que no creen en Él. Son los que más pelean para argumentar que no creen en Él. Me voy para la iglesia. Ya se va a perder y empiezan. Ya se va a rendirle allá a lamer ladrillo, a rendirle culto a ese tipo, ya a dejarle la plata, aleluya, bulloso, gloria a Dios. Y hacen la cantaleta y la pataleta. Porque se confrontan con la palabra. Yo alguna vez les dije, iglesia, ¿sabe por qué la gente no nos quiere? Dice el Señor, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. A ustedes también. Pero ¿saben por qué? Porque tú y yo reflejamos al Señor Jesucristo. Y cuando una persona que no cree en Cristo se acerca a nosotros, es confrontada con su pecado, sin que tú se lo señales. Ella es confrontada con su pecado y nos volvemos piedra de tropiezo para esa persona. Nos volvemos tropiezo. Ella tiene que tomar la decisión por Cristo. De lo contrario, dice, a lo cual también tendrán su destino. Y nosotros no queremos que a los que amamos tengan ese destino, ¿verdad que no? Que caigan, no. A los que nos odian tampoco deben tener ese destino. Nosotros debemos proclamar el evangelio. Somos sacerdotes. Realza. Aquí viene el llamado universal. Versículo 9. Diga, pero yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dejemos hasta ahí. Miren esto. ¿Quiénes éramos? A ver, levante la mano aquí si usted se las merece ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. No. A Dios se le dio la reverenda voluntad de escogernos, linaje escogido. Linaje significa que viene de una familia, de una descendencia, de sangre. Y Él nos escogió como parte de su familia. Hola, parte de la familia de Cristo. Ay, que el presidente Santos me llamó y me dijo que si quería ser un hijo adoptado de él.
Ay, que Obama me llamó que quería regalarme un apartamento donde él me paga todo porque yo quiero ser parte de su familia. Cristo nos escoge y nos dice: tú eres de mi linaje, de mi sangre, de mi descendencia. ¿Somos descendencia de Jesucristo? Realmente no. Él era un judío de allá del oriente, descendiente de David, con costumbres, con alimentación, con lengua diferente. Pero qué misericordia tan grande, ¿no? Nos voltea a mirar y te escojo. Te escojo como parte de mi familia. Linaje escogido. Pero no solo no se queda ahí. Dice real sacerdocio. Diga, soy sacerdote. Claro, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, y ofrecer sacrificios de alabanza. Por eso los ofrecemos acá, sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo humanamente no podemos ofrecer esos sacrificios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Pero sigue diciendo Pedro, nación santa. Eres un pueblo santo. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue derramada sobre ti y sobre mí. Si sabes que Cristo estaba pensando en ti en el momento, segunditos antes de morir, Cristo estaba pensando en ti, específicamente en ti. Pastor, pero es que somos sí, en ti. Él es omnipotente y Él todo lo puede. Y cuando derramó su sangre, cuando dijo, Señor, ya todo ha sido consumado. Consumado es que te vio y dijo, ya Adriana está salva por mi sangre. Y murió. Y ahora cuando Dios, el Padre, nos voltea a mirar, lo que ve es la sangre de Jesucristo sobre nosotros y nos ve santos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él pagó el rescate, Él nos adquirió. ¿Y qué precio, no? El precio de su sangre tuvo que pagar. El diablo nos tenía secuestrados, y nosotros no podíamos pagar ese rescate. Y Cristo dijo, yo pago el rescate por Anita, yo pago el rescate. Y se entregó a sí mismo y entregó su sangre. Ese era el precio que tocaba pagar. Ahora eres pueblo adquirido por Dios. Ay, pero ahora viene algo. ¿Para qué? Para que se sienten y no hagan más. Ustedes están llamados para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para que nos sentemos y nos crucemos de brazos. Gloria a Dios por eso. ¿No? Dice, para que anuncien la palabra de Dios, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos cuando Cristo nos llamó? ¿Dónde estabas, André, cuando Cristo te llamó? En la inmunda, ¿sí o qué? Olía feo. Ese fango allá. Yo soy el que más que ustedes, estaba más en la inmunda. Mucho más. Y Él me sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, a su luz admirable. ¿Para qué? Porque ahora yo estoy haciendo eso, anunciando las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es un servicio que tenemos que dar como agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Dice el versículo 10, ustedes en otro tiempo, ¿qué? No eran pueblo.
Uno no se sentía de nadie ni de nada. Uno, cuando no conocía al Señor, cualquiera le servía de amigo. Los que tomaron trago aquí, bueno, de pronto fui yo el único que tomó trago. Pero los que tomaban trago aquí, después de algunos tragos, no se hacía amigo de todo el mundo. Venga, amigo, siéntese aquí, yo invito. Vaya, tengo plata, o es que mi plata no vale, ¿o qué? Y nos hacíamos amigos de todo el mundo. No era así. Y a los 8 días no esperábamos que llegara la quincena, sino que yo no sé dónde sacábamos plata. O la verdad. No sé dónde sacamos plata para cada 8 días estar metido en un bar. Y trago y mujeres para esta mesa. No éramos pueblo. No éramos nada. Andábamos buscando por medio de eso la aceptación. ¿Sí sabe que el trago y todo eso es búsqueda de aceptación? Porque no teníamos identidad. No teníamos nada para llenar vacíos. Y nunca ese vacío fue lleno, porque ese vacío tiene el tamaño exacto del Señor Jesucristo. Tiene el tamaño exacto del Señor Jesucristo, ese vacío. Y busque piedritas ahí, acomode las piedritas, ¿no es cierto? Y ninguna le sirve. No eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios. Tienes identidad. Tienes un propósito en esta tierra. Ahora ya no naces, creces, te reproduces y mueres como un animalito. Porque hay gente que es así, ¿o no? Nace, crece, se reproduce y hasta mañana. Y ya. ¿Y qué hizo esa? No, eso sí fue un mentiroso. Eso sí, no, pero toma trago, oye, me ganaba en jartar. Y eso es lo que queda, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora tenemos un propósito, somos pueblo de Dios. En el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia. ¿Por qué no habíamos alcanzado misericordia? Porque no nos habíamos arrepentido. Llegaron a ti a hablarte de Jesucristo y a mí, ¿y qué hacíamos? Los maltratamos, nos burlamos. Yo alguna vez cuando me predicaron, yo les dije, mire, si viene el mismísimo Dios, le dije yo, para que me dejara de fregar la vida, dije, si viene su mismísimo Dios, personalmente, y me da la mano, y me dice, mucho gusto, yo soy el creador del universo, creo en su Dios. De resto, no me siga hablando de eso. Eso es un invento del hombre. Dios es una creación del hombre, decía yo. Ustedes se lo inventaron, porque el hombre no tiene la capacidad de dar respuesta a muchas cosas. Y entonces, cuando no hay respuestas, pues busquemos a alguien que las tenga, pero que no nos las diga. Ya. Oiga, yo ya pedí perdón por eso. Pero yo no tenía misericordia. Yo creo que el Señor me miraba y... No habían alcanzado misericordia, pero ya ahora ustedes la han alcanzado. Ya tienen la misericordia de Cristo. Ya tienen la misericordia de Dios. No la pierdan, porque dice Pedro en el versículo 11, amados, viene un ruego. Iglesia, yo les ruego que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el espíritu. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Vamos a Efesios, capítulo 5. ¿Qué? Es Gálatas 5, 5:19. Mire, Pedro nos está rogando.
¿Ustedes se acuerdan quién era Pedro? ¿Quién se acuerda quién era Pedro? Ese Pedro, ay Dios mío, impulsivo, arrebatado, mal geniado. Un día se levantaba con un ojo cerrado y el otro día con el otro. De ánimo así fluctuante, muy parecido a algunos de nosotros, ¿cierto? Ese Pedro. Y ahora dice, les ruego, y yo también como pastor de ustedes, les ruego por favor que se abstengan de los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice Pablo, por si acaso se me olvida alguna, y cosas semejantes a estas, de las cuales los amonesto. Miren, esa lista se la recomiendo que la estudie. No para usted, no. Es para que la estudie a ver si hay alguien que está pasando por esas. Porque usted, yo sé que ni usted ni yo somos ni adúlteros, ni fornicarios, ni inmundos, ni lujuriosos, ni idólatras, ni hechiceros. No tenemos enemigos, o sea, no buscamos enemistades más bien, porque enemigos sí tenemos. No buscamos enemistades, no buscamos pleitos, ¿cierto que no? Amén, diga. No somos celosos, no somos iracundos, no tenemos contiendas, no tenemos divisiones, no somos herejes, no somos envidiosos, no somos asesinos ni borrachos, ni tampoco participamos de orgías. Entonces, no es para que le cuenten a otros. Amén. Y le ruega Pedro, les ruego que por favor que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí sabe que eso es una guerra espiritual? Eso es una guerra espiritual. Los deseos de la carne contra los de mi espíritu. Los deseos de la carne, todo eso que acabamos de leer, contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe y la mansedumbre. Y eso se confrontan todo el tiempo. Y es una guerra continua, esa es la guerra espiritual, que hay batalla continua en nosotros. Pero como tú y yo tenemos la mente de Cristo, podemos dominar la carne. No tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo, y por esa razón tú y yo dominamos la carne. Así que es fácil decirle no a todo esto, porque no también es una respuesta. Pero una para la sed, no. ¿Y por qué no? Porque no quiero. ¿Sí? Ay, es que su esposa lo... Sí, ¿y qué? Uy, pero hermano, sí, a ver, ¿qué? ¿Cómo es la vuelta o qué? Miren, chicas, jóvenes, ese hombre que les baja a ustedes la luna a pedacitos, y que es inconverso, y que yo por ti cojo esa piedra, esa luna a piedra y bajan pedacitos y yo te los entrego en la mano, mi amor. Yo ya te he demostrado mi amor, princesa, ahora tú demuéstrame tu amor. No, también es una respuesta. ¿Y por qué no? ¿No me amas? Sí, pero no. Oiga, aquí entre nosotros, ¿qué tal que en ese momento del sí, llegue el Señor Jesucristo? Puedes llevar 10 años en el Evangelio portándote santamente, pero por ese sí, ya no te vas con Él. No, también es una respuesta. ¿Y quién te va a obligar? Nadie te va a obligar.
Porque tú tienes la mente de Cristo y la autoridad del Señor y el poder del Espíritu Santo. Tú te paras con autoridad y dices no. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Créanme que eso son tentaciones a ver si caes. Así que, dice el versículo 12, mantengan su manera de vivir entre las personas, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Mantengan su buena manera de vivir entre las personas. ¿Murmuran de ustedes? ¿Hay gente que murmura de ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Su vecino, usted sale con la Biblia, bien vestidito, bien bonito, con esa bibliota que usted carga, ¿no? Sí. Sale con esa Biblia. ¿Para dónde va, vecino? Para la iglesia. No, mentiras, con una sonrisa. Otra vez. ¿Para dónde va, vecino? Para la iglesia. ¿Me acompaña? Ay, no, yo qué tal voy a acompañarlo. Ay, no. Y mientras usted se va caminando, empiezan, ¿sí o qué? ¿O no? Empiezan. Y las orejas le vuelven coloradas, ambas a usted. Para los que murmuran de usted como si fuera un malhechor, ¿sí? Después glorificarán a Dios en el día de la visitación. Mira, ¿cuántos han murmurado de nosotros a nuestras espaldas y hoy están glorificando al Señor? Hay ministros que han hablado en contra de nosotros antes de conocer al Señor y ahora, gracias a tu manera de vivir, están predicando la palabra de Dios. Déjalos que murmuren, pero que tu forma de vivir y tu estilo de vida sea lo que los lleve a los pies del Señor Jesucristo. Tú no te puedes agarrar con los demás a lengua ahí. No, tu manera de vivir entre las personas glorificarán a Dios al considerar tus buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice también la palabra de Dios. Ahora, versículo 13, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen bien. Nosotros somos siervos, ¿verdad? ¿Qué significa siervo? Servidor, esclavo. Cristo me dio libertad, pero ahora soy esclavo de él, por amor. Qué mejor, ¿cierto? Ser siervo de Dios. Pero como somos siervos, debemos ser obedientes. ¿Quieres que te hagan caso? Haz caso. ¿Quieres que te obedezcan? Obedece. No puedes pedir lo que no has dado. Mira, de pronto nuestros superiores no estén haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Y yo creo que tú sabes a quién me estoy refiriendo. Pero igual, ese hombre ha sido puesto por Dios ahí y tendrá que rendirle cuentas al Señor por eso. Tú y yo simplemente debemos obedecer mientras no estemos negociando nuestros principios. Están los principios eternos, que esos son innegociables. Innegociables. Se aprueban el matrimonio homosexual y vienen aquí y me dicen, pastor, que nos case. No, se va para la cárcel, me voy para la cárcel. Pero tiene que obedecer. Eso no lo obedezco porque eso no es un principio bíblico. Y se va a ir todas las veces, me voy todas las veces a la cárcel. O sea, me toca poner un pastor aquí y que me acompañe también allá porque tampoco va a casar.
Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, ¿qué? Hagan callar la ignorancia de los hombres vanos. Haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice. O en otra traducción dice, hagan callar la ignorancia de los hombres tontos. Mira, yo les he dicho muchas veces, el evangelio es para inteligentes. Y la palabra misma de Dios lo dice. Y los que no creen en el Señor Jesucristo son insensatos, son ignorantes, son tontos. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. O sea, orémosle al Señor por esas personas que les dé inteligencia. Y dice, esa es la voluntad, hagan el bien y harán callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ustedes son libres, dice el versículo 16, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que como siervos de Dios. Siervos de Dios. Oh, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, que no estemos peleando. Dios no necesita que lo defiendan, amados hermanos. Él no necesita defensores. Él es el que nos defiende. Más bien, honremos al Señor, y honrar al Señor es hacerlo quedar bien. Con nuestro buen comportamiento callaremos a muchos y disfrutemos de la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad que nos ha dado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de esas mañas, de esas mentiras, del cigarrillo, del trago, de las mujeres o de los hombres. Pero no usemos esa libertad en Cristo para hacer cosas que no nos convienen. Qué hermoso es el Señor. Cuando Él dijo consumado es, ahí empezó nuestra libertad. Se rompieron las cadenas que nos tenían atados al mundo. Se rompieron las cadenas que Satanás nos tenía puestos, los grilletes. Así que nosotros disfrutemos de la libertad en Cristo, siervos de Dios. Siervos de Dios. Ustedes han sido ungidos por el Espíritu Santo para ejercer el servicio en el reino de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se afanen que han de comer o que han de vestir, pues su Padre Celestial saben de qué tienen necesidad, y Él les dará la provisión. Edifiquen su casa, que Él edificará la de ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes anhelan les será añadido. El servicio a Dios es lo mejor, y yo con o sin riqueza le serviré al Señor. Con los zapatos rotos y no me vuelva a dar el zapatos, le seguiré sirviendo al Señor sin zapatos, porque yo no busco las añadiduras, yo busco el reino de Dios. Enfermo le seguiré sirviendo, y si no me sana, seguiré sirviéndole a Él, porque no busco la sanidad, busco servirle al reino, porque sé cuál es la recompensa que tengo en el reino de los cielos. Porque el que a mí me sirve, dice el Señor, mi Padre lo honrará. Cuando tú llegues al reino de los cielos, el Señor Jesucristo te va a llamar y te va a presentar: Padre, mira a mi hijo, mira a mi hermano, Señor, él te sirvió. Y el Padre va a colocar una corona de justicia sobre tu cabeza y te va a honrar delante de muchos.
Esa es la recompensa que recibiremos como siervos de Dios. Coloquémonos en pie, por favor.